Aleluya. ¿Cómo crees que se va a llamar esta tarde? El Big Bang de la fe. No, el Big Bang de la fe, dije. Aleluya. Y por ahí en algunos de nosotros en las universidades y demás nos enseñaron que el Big Bang era un aspecto teórico de cómo algunos pensaron que el mundo se había originado, y hablaban de algunos átomos que se encontraron en el vasto espacio de las galaxias del universo, y el choque inesperado de estos átomos causó una gran explosión que empezó poco a poco a generar una transformación en todo lo creado, hasta que llegamos al punto donde estamos, donde todo fue creado, donde todo fue hecho, donde todo se fue dando. Y hoy tú y yo, dicen estas personas, podemos disfrutar de lo que se creó de la nada. Hasta risa da, ¿verdad? Pero eso me daba pie para poder entender lo que implica justamente poder maximizar nuestra fe. Y la realidad es que, hablando del Big Bang de la fe, que esto no es un aspecto teórico, lo más real que existe es justamente la explosión que derivó en que nosotros, seres humanos, pudiéramos vivir en un tenor y en un ambiente de fe, de confianza, de seguridad. Ahora, antes de entrar en materia firme, quiero recordarte lo que por ocasiones he dicho, y es que aunque la fe se supone que es algo que no existe, pero confiamos que pueda existir, yo te tengo que sacar un poco de la discrepancia, de la duda, porque la fe no es eso. La fe es tener la seguridad de lo que sí existe. Eso lo vimos la última ocasión que nos juntamos. La fe es el poder tener la seguridad de ver lo que sí existe. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Después fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Humanamente no lo puedo ver, pero eso no quiere decir que no exista. Existe. El punto es que en el ambiente de Dios, en la dirección de Dios, en el tener de Dios, la fe se va manifestando conforme a los pasos que nosotros vamos dando en confianza. Nosotros empezamos a caminar y vamos viendo una imagen que se va generando humanamente por los pasos que vamos dando hacia adelante. Pero en la gran pantalla de Dios, en el metaconocimiento de Dios, eso es un hecho. Dios no está actuando a la medida que vamos. Dios ya actuó, Dios ya hizo, Dios ya formó. Dios solo te está permitiendo experimentar ahora sí en carne propia lo que está revelando en tu caminar. Pero la fe es lo más real y lo más seguro que nosotros tenemos. Nuestra vida es incierta, pero la fe es eterna. Pocos dijeron amén, pero es así, porque los otros seres humanos no generamos la fe. Nosotros no la inventamos. La fe se fue dando conforme a la explosión de Dios. Quiero llevarte a este pasaje en la escritura. Pablo escribe a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 10, verso 17. Y Pablo marca algunos conceptos importantes que nos van dando pie y base para entender de dónde se ha derivado la fe, la explosión de Dios en base a la fe. Y dice la escritura, verso 17, capítulo 10, Romanos: así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Y Pablo contesta, claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Pablo dice, vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí.
Pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Dos aspectos básicos. La fe toma su explosión primero en la voz de Dios. La única explosión que el mundo ha conocido no es la de los átomos que se empezaron a fundir en el vasto universo. La única explosión que todo lo creado ha podido percibir es la voz de Dios tronando y haciendo válida su autoridad para que todas las cosas sean hechas. Lo único que ha explotado en el universo, y por eso le he llamado el Big Bang de la fe, es la voz de Dios. Ese es un hecho. De lo demás son teorías poco comprobables. Pero si hablamos del Big Bang de la fe, ni es una teoría y todo es probable. Todo se comprueba. No solo porque está escrito, sino porque cada momento que la ciencia avanza, se va dando cuenta que todo lo escrito ha sido real desde siempre. La ciencia no está descubriendo lo nuevo, está descubriendo lo hecho. ¿Estás conmigo, verdad? Yo te decía en un principio, la fe no es lo que quiero hacerme creer. La fe es tener la confianza de lo que yo estoy creyendo ya está hecho. Y lo que los científicos están descubriendo no es el hilo negro, es lo que ya está hecho, lo que ya fue hecho. Los científicos dicen es que al día le están faltando minutos. Y cuando van a la Biblia se dan cuenta que cuando Elías oró, fuego cayó, y cuando Josué oró, el sol se paró. Y los minutos que le faltan al día, haciendo cuentas, están ahí. Y no están viendo que fue algo generado por alguna explosión derivada de algo, pero fue la mano de Dios obrando en lo sobrenatural para hacer válida su autoridad. Y nosotros somos producto de ello. Nosotros podemos llevar la fe al máximo y mucho más. Ahora escucha esto. Yo no estoy pidiendo ni te estoy diciendo que lleves tu fe a tu máximo, pero tu fe al máximo de Dios. Hay una gran diferencia. Mi fe tiene límites, pero la fe, la confianza, la seguridad en un Dios de imposibles excede todo. El médico dice no se puede, pero Dios dice ay, apenas estoy empezando. El mundo financiero dice se nos está cayendo, la pandemia nos está acabando, pero Dios dice mío es el cielo y la tierra, y las fuentes de provisión son mías. Aleluya, dáselo fuerte a Jesucristo. El mundo dice hay agenda para destruir, pero Dios dice hay gracia para edificar. Y por eso yo no me doy por vencido, ni me creo todas las mentiras, ni me siento a ver cómo el mundo se acaba. No, porque mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. ¡Aleluya! Cuando la voz de Dios se escucha o explota, si podemos decirlo así, es para generar algo. Y la voz de Dios ha generado algo. El libro de Génesis capítulo 1 nos enseña que cuando la voz de Dios habló, dice la escritura, fue creada la luz. Escucha esto. Génesis 1 verso 3 dice: entonces Dios dijo que haya luz,
y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Y escucha esto, porque esto se convierte en una analogía, en un modelo específico de lo que Dios ha estado haciendo a través de las generaciones. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la fe de Dios está probada desde los principios de los tiempos. Lo que Dios ha generado en la gran creación es testimonio de lo que ha venido haciendo por los siglos de los siglos. Dijo el Señor, después de haberlo creado, luego separó la luz de la oscuridad. Y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así que se cumplió el primer día. ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo durante los siglos? Ha separado la luz de las tinieblas. Por eso el mismo salmista decía: los cielos cuentan la gloria de Dios. Porque Él en lo mismo creado, no de lo que existe ayer, sino de lo que ha existido desde siempre, en la concepción de Dios el universo, es lo que demuestra que Dios es real. ¡Aleluya! Eso me emociona, me entusiasma. Porque el Dios que tú y yo servimos, en aquel que hemos depositado nuestra fe, no es un Dios que se saca cartas de la manga. Es un Dios que desde la eternidad ha planeado tu vida. Es un Dios que desde la eternidad planeó ese momento de gloria. Es un Dios que ha fortalecido tu espíritu para que puedas creer que no hay nada más grande que Él. Aleluya. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Y dijo Dios, creó la luz. Eso fue en el Antiguo Testamento. Uno de los grandes teólogos del siglo XX, W. Tauser, decía en su análisis sobre el concepto de ver a Dios y de creer en Dios, dice: en la palabra del hebreo, cuando Dios habla a Israel en el libro de Levíticos, cuando el pueblo había sido infectado con tumores y tenía que voltear hacia la serpiente edificada en el desierto para ser restaurados en su salud, dice: el mismo concepto de palabra que en su momento era ver, es el mismo concepto que es un sinónimo del Nuevo Testamento cuando Dios habla de creer. En el pasaje referido en Juan 3:16, que es el que tú y yo conocemos, para que todo el que cree, pero es el mismo concepto del griego al hebreo, que es para todo el que ve. Es el mismo, es la misma palabra, es el mismo sinónimo, porque para Dios el creer es igual a ver. Y ver es igual a creer. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, se convierte en algo visto para la gloria de Dios y para que tu fe y tu confianza sea más grande. Por eso cuando habla el apóstol Pablo y marca el principio de la explosión de la voz de Dios, está firmemente acentuado desde el momento que Dios habló en el libro de Génesis. Y que a la voz de Dios fue creada la luz. A la voz de Dios, la luz de Cristo fue creada para ti y para mí. Si hoy caminamos en esperanza, es por la voz de Dios. El apóstol dice: la fe viene por el oír. ¿Y qué vas a oír? Las buenas noticias de Cristo. ¿Y dónde se generaron las noticias de Cristo? En la grandeza, en la misericordia, en la gracia de un Dios amoroso que habita en la eternidad y que desde el principio de los tiempos mostró todos los planes creados para la humanidad, y lo hizo en la creación del cielo y de la tierra, de la luz y la oscuridad. Qué interesante. Algunos piensan: hermano, usted le está acomodando. No le estoy acomodando, Dios lo hizo. Yo no le estoy diciendo de nada que yo me estoy inventando. Es lo que está escrito. Dios separó la luz de las tinieblas. Dios al día presente, en el siglo XXI, sigue separando la luz de las tinieblas.
En el Antiguo Testamento, en el libro Génesis, lo hizo en ese aspecto físico porque tenía que darle forma a lo que él había estado generando. Y en el Nuevo Testamento Dios lo hizo desde la perspectiva espiritual para darle forma a la promesa de gracia, al toque de bendición que él había previsto y predestinado para todo aquel que creyera en él. El segundo aspecto es lo que Dios creó. Cuando la voz de Dios se levantó y hubo un gran estruendo en el universo, fue para demostrar el concepto general de Dios de la creación, pero segundo, lo hizo para crear. Por eso te digo que la fe es lo más seguro que tienes, porque Dios lo creó desde el momento que habló. Y Dios creó la luz. Hoy nosotros caminamos en esta tierra viendo sí tinieblas, pero sabiendo que la luz de Cristo resplandece a través de nosotros para que toda tiniebla se disipe y prevalezca la gracia, el amor, la misericordia, la bondad de aquel que lo ha creado todo perfecto. Y no solo creó, pero Dios separó. Esta parte para mí es una de las partes más interesantes, porque esto habla de la bondad de Dios. Dios, en su percepción de lo creado y anticipando el resultado del pecado, Dios previó el espacio y el tiempo y el medio para poder separar. Y tú y yo hemos sido separados, santificados, dice el apóstol Pablo. Y santificación significa separación, exclusividad. Tú y yo hemos sido santificados, separados, exclusivos para la gloria de Dios. Y cuando nosotros vivimos en la conciencia de este concepto de vida, entonces nuestra fe crece, nuestra fe se hace sólida. Porque la explosión del amor de Dios, del corazón de Dios, nos lleva a vivir en esa realidad. Lo segundo que nosotros observamos, Génesis capítulo 1, verso 31, tiene que ver con la explosión no solo de la voz de Dios, pero del corazón de Dios. Cuando Dios terminó de crearlo todo, en el día 6, dice: Dios vio todo lo creado, incluyendo al ser humano, y vio que todo era bueno. Bueno, súper bueno, en gran manera, dice la escritura. Esto habla de lo que Dios contempló, y eso habla de lo que estaba sucediendo en el corazón de Dios. Tantas ocasiones cuando hablamos de fe solo apuntamos hacia nosotros. Y escúchame bien en esto, hijo, porque todo lo que tiene que ver con fe, no todo apunta a nosotros. Apunta a lo que se ha generado en el mismo corazón de Dios. Y la escritura dice que cuando Dios terminó de hacer válida la autoridad de su voz en la creación, Él dio un paso atrás y contempló todo lo hecho. Y cuando Él hizo eso, pudo llegar a la conclusión de que todo era bueno. Tú te has preguntado por qué Jesús murió por ti. Porque cuando Dios dio un paso atrás y vio todo lo generado a través de tu vida, dijo: es bueno en gran manera. Y el concepto de amor en el corazón de Dios dio pie para que Él pudiera pagar el precio de tu vida. Y lo que pertenecía a Dios por derecho, Dios estuvo dispuesto a justificarlo y pagar doble para justificarlo. Así es que pertenecemos a Dios por derecho y por justicia. Primero, porque nos hizo, y segundo, porque aun y cuando éramos de Él y el ladrón vino a robar, hurtar y destruir, Él pagó el precio de la redención para decir:
Lo necesito otra vez. Porque cuando Dios explotó en su corazón y dio un paso atrás para contemplar lo hecho, dijo: es bueno en gran manera. Ese es el Big Bang de la fe. No viene de ti, viene de Él. No viene de lo que tú quieres creer o de lo que tú decides creer. Y escúchame bien en esto, porque el concepto de la sociedad sobre fe se ha ido diluyendo. Porque ellos dicen que cada quien puede creer en lo que quiera creer, y eso diluye la fe. Porque cada quien puede hacer Dios a quien quiera hacer Dios, o puede hacer válida cualquier teoría en la que quieran creer. Pero Dios no es algo que se puede negociar o se puede validar por lo que tú quieres creer. Dios ya es, y ha sido siempre y seguirá siendo siempre. Y si no lo entiendes, está bien, porque a Dios no lo entendemos, solo lo honramos y creemos. Ese es el Big Bang de la fe. Todo explotó en la voz de Dios, todo explotó en el corazón de Dios. Y hoy nosotros participamos de aquello que Dios contempló. Y nos lleva de un concepto generalizado de lo que el mundo dice: tú debes de si tú lo crees está bien, a retomar el concepto de Dios sobre que Él es el yo soy, el único, el suficiente. Y que no te engañen, y que no te engañen. Allá afuera habrá gente que quiera discutir. Alguien me ha preguntado: hermano, ¿cuál es el momento o cuál ha sido el momento más difícil para testificar en la humanidad? Le dije: justamente este. Dije: porque hoy estás enfrentando una sociedad que muchos no conocen de Dios. No saben, por difícil que te parezca entender, no han jamás escuchado de Dios. Yo les platiqué sobre mi interacción con este chico de Inglaterra que dijo: pues no estamos peleados con Dios, pero nadie me lo ha presentado. Otro chico en Italia me dijo: yo ando buscando a Dios, ya ando buscando la deidad. Ya lo busqué en el budismo, lo busqué en el islamismo, lo estoy buscando ahora no sé dónde. Hasta que Dios se le reveló y le dijo: yo soy el que soy. Estamos enfrentando una sociedad humanista que dice: tú puedes creer en lo que quieras y vale. No, no es cierto. No podemos hacer veraz solo porque yo digo que es. Las cosas se prueban. El Big Bang se quedó en teoría porque no lo han podido probar. Pero el Big Bang de la fe está más que probado por generaciones. Y si tú aprendes a caminar en la realidad de Dios, la bendición de un Dios probado en los siglos seguirá siendo una bendición de generación en generación, en generación, en generación, en generación, hasta la venida de Cristo. Aleluya. Así es que no dejes que diluyan tu fe. Vas a maximizar tu fe cuando aprendas solo a confiar y digas: no de mí, sino de Él. Y cuando alguien te diga: pruébalo, con gusto, sin miedo, como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Cuando al profeta Elías le dijeron: pruébalo, ahí están los 400 sacerdotes rasgándose por todos lados porque querían creer. Eso pasa con los que quieren creer en lo que quieren creer. Se tuvieron que rasgar todos y estuvieron bailando y dándole vueltas al altar. Nada.
terminaron todos ensangrentados, sin saber lo que les venía después. Pero bueno, ya yo creo que ya estaban más para allá que para acá. Pero luego viene Elías, tranquilito, así como usted y yo debemos de estar frente a las adversidades, tranquilito, en un diálogo personal con Dios. Él dice: Señor, enséñales a estos quién es el Dios. No, y cuando usted camina en esa fe, quizá le pase como Elías, porque mientras los otros estaban rasgando, Elías se estaba riendo de ellos. Claro, usted y yo no nos vamos a reír porque tenemos compasión de ellos y tenemos que ganarlos para Cristo. Pero Elías, que conocía el concepto de Dios, de una fe en algo hecho, o no por hacerse, sino hecho, pudo tener esa confianza, que llegó al momento que sí: Señor, no solo pongan el sacrificio, pero además échenle agua. Este es un concepto importante en la vida, mi hermano, sobre el que nosotros debemos caminar. Cuando las probabilidades son 0 y menos 0, porque regularmente cuando tenemos pruebas son probabilidades 0 y menos 0. A mí todos los milagros, yo soy un milagro, y todo lo que usted ve alrededor mío es un milagro, porque todo se ha generado en el momento menos probable. Echarle agua era menos probable, porque Dios se prueba en lo menos probable. Su fe no es en lo, insisto, no es en lo que el hombre genera, porque si no cualquiera lo hace. Pero su fe en lo que Dios genera, y lo genera en el momento y en el ambiente menos probable, para que usted y yo no tengamos la menor duda de que Dios es Dios de lo imposible, y que haya una explosión de una fe sincera. Advertencia: no confundamos planes y propósitos de Dios por cosas no hechas, porque a veces el enemigo nos ataca. Tú dijiste que tenías fe, pero mira, no pasó nada. Y como que dice: ay, sí es cierto, Señor, no pasó. No, ¿quién dijo? Nos empezamos a convertir presa fácil del enemigo si nosotros no llevamos el concepto más lejos de nosotros. Por eso la fe no viene de nosotros. El apóstol Pablo dice: la fe viene por el oír, pero no por oír tu palabra, tus conceptos o filosofías. Viene por oír el mensaje de las buenas noticias, de lo que Dios generó a través de Jesucristo. Porque Él lo dijo, porque Él lo vio, porque su corazón estalló y se hizo. Qué maravilla de Dios, ¿verdad? Hasta nos deja con la boca abierta. Eso es la fe. Y que te digo, mi hermano, que dejes que el Espíritu de Dios venga a explotar en tu vida. Deja que Dios detone en tu corazón la explosión más grande que tu vida pueda experimentar. Isaías, trayendo revelación al pueblo, le decía, capítulo 9, verso 2: el pueblo que camina en la oscuridad verá gran luz. Eso Dios ya lo había hecho. Y el profeta dice: de lo hecho lo vas a ver. Es como cuando alguien te habla y te dice: mira, aquí te tengo 1,000 pesos. Bueno, es muy poquito, a lo mejor por 1,000 pesos no te mueves. Pero si te dice: aquí te tengo 1,000,000, y viene de una fuente confiable, no lo has visto, pero si Él me dijo, es porque ahí está. Amén. ¿Y qué haces? Pues me subo al carro, me voy en camión, me monto en lo que sea y llego, porque la promesa es que lo voy a recibir, pero ya está ahí.
Eso es fe. Dios ya lo generó, está ahí, y lo único que tú tienes que hacer es irlo a recoger. Esa es la explosión de fe en el corazón del ser humano. Lo generado por Dios, nosotros solo lo tomamos, nos acercamos a ello en confianza, nos paramos frente a las situaciones poco probables, sabiendo que las cosas están hechas. Yo estuviera en un grito diciendo gloria a Dios, porque yo no me tengo que forzar. Ay, voy a creer, 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 voy a creer. ¿Y qué pasa? Que al final no creo nada. Yo no me puedo hacer creer. Pero cuando yo contemplo, como Dios dio el paso y contempló que todo era bueno, cuando doy un paso hacia atrás de mis problemas y empiezo a contemplar la gran imagen de Dios, ay, y yo ahogándome en un vaso de agua, Señor, dinero, problemas, ¿habrá acaso algo imposible para Dios? Explota nuestro corazón en confianza y empezamos a maximizar nuestra fe. Yo creo, Señor. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Tú dijiste, yo hago. ¿Cómo va a suceder? ¿Quién sabe? ¿Va a haber problemas? Quizá. Pero tú dijiste que iba a llegar, voy a llegar. Porque la Biblia dice, todo obra a bien para aquellos que aman a Dios. Y al final de todo voy a ver la gloria de Dios. Voy a terminar. Antier platicaba con Snake de Cuba. Un aplauso a Snake, por favor. Un joven de Dios, siervo de Dios. Dios lo está llevando en planes específicos y creemos que ya lo hizo. Y él está aquí nomás de paso. Y les decía, a veces hay lecciones en la vida que cuestan mucho. Pero escucha, porque esto tiene que ver con fe. Y si tú tienes confianza en Dios, las lecciones que tú pasas en la vida, cueste lo que cueste, son lecciones que Dios te da. Y escucha esto, no importa cuánto cueste, Dios paga. Hermano, es que me he metido la pata 1000 veces y he perdido. Si ha sido propósito de Dios, no perdiste. Invertiste en una lección. Y si tu lección era cara, pues al de arriba no le falta. Y Él paga. Si lo ves desde tu perspectiva, es pérdida. Si lo ves desde la perspectiva de Dios, es una lección. Y no importa cuánto cueste, Él paga. Tú no te tienes que preocupar. Nos preocupamos cuando no lo vemos desde la perspectiva de Dios y no dejamos que la fe de Dios explote en nuestra vida. No es fácil, no te digo, yo todavía estoy en el camino y seguiré en el camino hasta que Cristo venga. Pero te tienes que darte la oportunidad de caminar en esa dimensión. Deja que la fe de Dios explote en tu vida. Ábrele paso al Big Bang de la fe, que no es teórico, está probado. Recibirás esa explosión de Dios en tu vida y verás su gloria. ¿Qué pasó con los discípulos, con los 120 que esperaban? Jamás habían visto el Espíritu Santo, jamás. Pero ¿qué hicieron? Caminaron hacia el aposento alto.
decididos, determinados por la palabra de Dios, y su perseverancia en la palabra les permitió ver la gloria de Dios. Y vino sobre sus vidas el Espíritu Santo y se posó sobre de ellos como lenguas de fuego, y empezaron a hablar en otras lenguas, y recibieron la autoridad y el poder de Dios para extender el reino, yéndose por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, extendiendo la autoridad de Dios a través de la palabra. Y eso se generó en la explosión del Espíritu de Dios en sus vidas. Una explosión de fe única. ¿Qué es lo que el Señor necesita generar en tu vida? ¿Qué estás esperando? Algunos estamos esperando algo, pero no estamos muy seguros qué. Algunos estamos al filo, diciendo: Señor, pues no sé si creer o no creer. Algunos estamos a punto de arrojar la toalla. ¡Pum! Y que cada quien crea lo que quiera. No. Este es un momento de Dios. Y Dios quiere explotar en tu corazón. Que cuando tú enfrentes adversidades, seguro, aquí estoy. Que cuando alguien quiera prender el horno de la vida 7 veces más, como lo hicieron con los jóvenes hebreos, tú le digas como le dijeron estos jóvenes al monarca: di lo que quieras, ponle precio a la cabeza, ¿qué importa? Sea que Dios nos libre de tu mano o que nos fundamos en las llamas del horno, nunca negaremos al Señor. Y el resto de la historia usted lo sabe. Salieron sin olor a humo, y hasta el rey contempló que un quinto hombre estaba entre ellos, un cuarto hombre estaba entre ellos. A veces estamos ahí, pero usted no se ponga a negociar. Dígale: Señor, pase lo que pase, o rey, o amigo, o amiga, o familia, o esto, o lo que quieras, aunque me funda entre ustedes, no lo voy a negar, porque yo sé en quién he confiado. Y mi fe no de hombres, pero mi fe viene de Dios.